Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo se encuentran en este día? Vamos a continuar con el estudio de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En esta oportunidad vamos a tratar el tema sobre los procesos históricos que alumbraron la democracia moderna. ¿Sí? El objetivo de esta clase va a ser identificar el origen de la democracia moderna a través de los procesos históricos. ¿Sí? Entonces, permítanme, por favor, estimados estudiantes, empezar a proyectar. ¿Sí? Entonces, como tienen ustedes ahí en pantalla, este va a ser el tema a tratar el día de hoy. En sí, la democracia es el aspecto o es un sistema de gobierno donde el pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda, donde en una nación hay una libre expresión. ¿Sí? Todo este sistema de democracia, todo este sistema de gobierno aparece en Grecia. Como ustedes saben, hemos venido analizando paso a paso lo que ha sido la historia de Grecia y nos damos cuenta que varios de los procesos históricos sucedieron aquí en Grecia, porque que Grecia fue la cuna de Occidente, ¿no? Grecia está situado territorialmente en la isla de Creta y en la península del Peloponeso. Ahí en la antigüedad se desarrollaron dos tipos de civilizaciones, primero la cretense en el año 2600 y entre el año 1450 antes de Cristo, para luego posteriormente para el año 1600 la civilización micénica toma la posta y florece, ¿no es cierto? Aquí podemos observar un poco de la línea de tiempo de la historia de Grecia. Recordemos que va desde los 2000 antes de Cristo, donde empieza con la época micénica, va hasta el año 1150. Luego viene una época oscura, donde se da la invasión de los dorios. De hecho, los dorios son los antepasados de los espartanos, ¿no? Luego viene una época arcaica que va de los años 800 a los años 500 antes de Cristo. Aquí ya se empieza a florecer un poco las civilizaciones. De hecho, aquí ya se da las primeras olimpiadas, la colonización griega, y también aparece la arquitectura y la escultura, que por cierto es muy apetecida. Este tipo de arquitectura ha sido una representación muy grande del arte, ¿no? Luego viene la época clásica del año 500 a 338 antes de Cristo, y es aquí a donde florecen las polis, donde florecen las ciudades estado, que luego van a ser estudiadas o van a dar paso a muchos de los procesos históricos muy importantes para nosotros hasta la actualidad. Y por último está la época helenística del 338 al 146 antes de Cristo. ¿Sí? Vamos a analizar las polis griegas. ¿Qué era una poli griega? Pues la poli griega no era más que una ciudad-estado independientes una de otra, pero que cada una tenía su propio gobierno, sus propias leyes, su propio ejército, su propia moneda, su propia flota, y así surgieron en la época arcaica a partir del año 800 antes de Cristo. Y es en estas polis griegas donde se van a dar los procesos y el origen de la democracia conjuntamente, gracias a que antes de esto ya había habido, ya se había sucedido o ya había dado paso al aparecimiento de la ciudadanía, los derechos, y ahora aparecía ligado a esto también lo que es la democracia. ¿Sí? En las polis griegas, en el intento de ordenar la forma de vida de sus tribus primitivas, se vieron varias formas, perdón, algo pasó, varias formas, se vieron varias formas de gobierno, ¿no? Llamadas por Aristóteles como tiranía, monarquía, oligarquía, aristocracia, ¿sí? Cuya característica de todas estas formas de gobierno eran el beneficio de un pequeño grupo, ¿sí? De una familia, ¿sí? Y mientras que el pueblo permanecía en la pobreza, muchas veces esclavizado y excluido de todo el poder político. Podemos observar aquí que la tiranía es el gobierno de un único líder que se hace del poder violentamente, es decir, como una dictadura, como un golpe de Estado. La monarquía es el gobierno del más noble, ¿sí? De un rey, ¿sí? Con la aceptación de todo el pueblo, pero teóricamente que era opuesto a la tiranía, ¿sí?
Aquí permanecían los reyes en la monarquía, ¿no? La oligarquía, el gobierno de los más ricos, ¿sí? Mientras que la aristocracia, el gobierno de los de mejor linaje, muchas veces de los conocidos como sangre azul, ¿no? Opuesto a la oligarquía. La democracia, gobierno de la mayoría opuesto a la democracia. Democracia es muy importante, pues es el gobierno del pueblo y es el que actualmente en nuestro país se lleva a cabo, se está ejecutando. Y por último, la demagogia, que es una estrategia utilizada por los políticos para manipular a las masas, ¿sí? Continuamos, vamos exactamente a Atenas. Aquí aparece un señor muy importante, Dracón, que fue un legislador de Atenas que ocupó el cargo de arconte epónimo. Desde ese cargo, este señor Dracón va a tratar de quitarles el poder a los nobles, ¿no? Y crear una legislación para todos. Era el primer paso hacia un gobierno republicano, ¿sí? Ya para el siglo 7 antes de Cristo, las malas cosechas, los abusos del poder en contra de los campesinos provocaron un gran descontento social. Era época de fuertes conflictos y ahí entra este señor Dracón en el año 620 antes de Cristo, y ya para ese tiempo ya era legislador, y este señor redactó un conjunto de leyes diferentes a las divinas que hasta ahí habían estado presentes, ¿no? Para organizar la vida de la sociedad. Las primeras leyes existentes humanas entonces aparecieron aquí, aunque fueron muy drásticas, la cual también provocó mucho descontento popular, ¿sí? Luego aparece el señor Solón, que fue un poeta, reformador político, legislador y estadista ateniense, considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Es muy importante, que gobernó en una época de graves conflictos sociales, ¿sí? Este señor Solón, entre los años 593 y 594 antes de Cristo, propuso una forma de gobierno que propugnaba el interés común, ¿sí? Ya no solo de unos pocos. Siendo gobernante, derogó algunas de las leyes draconianas. ¿Se acuerdan anteriormente? Recién acabamos de ver a Dracón y sus leyes. Pues este señor derogó algunas de esas leyes muy drástico y creó unas nuevas leyes que reducían el poder de la nobleza, ¿no? Además, reestructuró las instituciones políticas, dando una mayor participación al pueblo, ¿sí? Así aparecen normas o leyes que ordenan la vida de la sociedad y están por sobre los caprichos de los gobernantes, es decir, que ya les daba más poder al pueblo y que ya los gobernantes iban perdiendo su poder, ¿sí? En Grecia se crearon entonces la base de la nueva forma de gobierno, sobre todo en Atenas, que tenía el sistema de gobierno democrático, ¿no? Aquí se crearon las bases entonces de una nueva forma de gobierno, que es la democracia, que persigue el interés común, ¿no es cierto? Que implica que el Estado debe satisfacer las necesidades de la población con base a leyes muy justas. De ahí el origen de la palabra demos, que significa pueblo, y kratos, poder. Es decir, que la democracia es el poder del pueblo. Por eso en un país democrático el soberano es el pueblo. Los que mandan es el pueblo. Las autoridades son elegidas por el pueblo y simplemente nos están representando en cada uno de los cargos públicos. Espero que esta parte me entiendan, estimados estudiantes. Es muy importante que usted entienda qué es el significado tanto etimológico como conceptual de la democracia. Entonces, recordemos nada más que la democracia entonces viene de 2 palabras, ¿sí? Que quiere decir demos, pueblo, y kratos, poder, es decir, que es el poder del pueblo, que el soberano es el pueblo, ¿sí? Vamos entonces a avanzar un poco más. ¿Sí? El pueblo se expresa a través de la asamblea. Entonces, nuestros representantes son los asambleístas. Institución integrada únicamente, en este tiempo estamos hablando de Grecia, estaba únicamente por los ciudadanos libres que participaban de las discusiones y de la toma de decisiones. ¿Sí? Estaban excluidas las mujeres porque prácticamente para ese entonces las mujeres no eran consideradas ciudadanas, ¿sí? Además, los extranjeros y las personas esclavizadas, que ni hablar, las personas estaban desligadas totalmente de los asuntos políticos, ¿sí?
Este modelo democrático en Grecia funcionó en Atenas mientras duró lo que es las polis griegas, ¿no es cierto? Más adelante, en Grecia, Aristóteles, pues fue un filósofo, pensador, que vivió entre los años 384 y 322 antes de Cristo, pues dice que la democracia moderada es la mejor forma de gobierno, ¿sí? Sí, la mejor forma de gobierno, ya que es la mejor, ya que condena la oligarquía que estaba en ese tiempo. Recuerden que la oligarquía estaba representada por Esparta, mientras que Atenas estaba con el sistema de gobierno democrático. Este señor plantea una sociedad con predominio de clases medias, ¿no? Donde exista la necesidad de la alternancia del poder. Es decir, que dure solamente un lapso de tiempo las personas en el poder y de ahí se dé la posta a otras personas, ¿sí? Y una distribución también homogénea de la riqueza para eliminar los conflictos sociales, ¿sí? Luego vamos ya a Roma, ¿sí? Vamos a ver cómo florece la democracia en Roma. Y pues hay que destacar que Roma tiene tres etapas, ¿no? Primero la monarquía, ¿sí? Del año 753 al 509 antes de Cristo. Aquí prácticamente mandan los reyes. Es aquí en la República del año 509 al 529 antes de Cristo, donde se forma un sistema de gobierno que no estaba en manos de una sola persona, sino más bien los ciudadanos romanos, varones que pertenecían al grupo de los nobles o patricios, podían votar habitualmente por los representantes, elegidos que también eran los nobles y los patricios, mis estimados estudiantes. Este sistema duró alrededor de 5 siglos y se basó en tres instituciones, ¿sí? Los magistrados, los comicios o asambleas y el Senado, ¿sí? Todo esto se vino abajo cuando en el año 529, pues se otorgó, se entró a otro sistema de gobierno que es el imperio. Es entonces aquí en Roma también que se da paso a la democracia durante la república. Mis estimados estudiantes, espero que vayan entendiendo cómo ha sido el proceso de la constitución de la democracia. Luego ya posteriormente vamos al Renacimiento, es decir, ya en la Edad Media a través del año 1453 hasta el año 1789. Y aquí aparece unas nuevas formas, una nueva visión del mundo, ¿no? Ya el poder absolutista había perdido toda su credibilidad y entran personas a promover un nuevo sistema de gobierno más democrático y basado en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y judicial. Sí, aquí aparecen entonces nuevas formas de ver el mundo y por lo tanto también dan el fin a las monarquías feudales. Pero es con la Revolución Francesa que surge o que se rescata la forma de asamblea popular como máxima forma de gobierno, ¿no es cierto? Es lo que había en Roma. Se rescata entonces aquí en la Revolución Francesa, se vuelve a poner de pie la Asamblea Popular, es decir, que así surge la democracia representativa, mis estimados estudiantes. Entonces, recuerde siempre que la democracia es el gobierno del pueblo. Vamos a realizar un repaso nada más de lo que hemos visto este día. Recuerde que el tema son los procesos históricos que alumbraron la democracia moderna. Todo inicia en Grecia en la época clásica con la aparición de las polis, ¿no es cierto? Sobre todo en Atenas, que tenía un sistema de gobierno democrático frente a su gran rival que era Esparta, que mantenía un sistema de gobierno oligarco. Aquí surgen varios personajes como Dracón, que fue el primero en estipular unas leyes. Luego, para el año 620, Dracón elimina ciertas leyes
Solón elimina ciertas leyes draconianas y también aparecen nuevas leyes aquí que dan paso más al pueblo y no a los caprichos de los gobernantes. La etimología, como habíamos dicho, que democracia viene de dos palabras que son demos, que significa pueblo, y kratos, poder, es decir, que la democracia es la democracia del pueblo, ¿sí? Es aquí también que se formaron las primeras asambleas y prácticamente todos los varones podían votar, los varones considerados ciudadanos, los que tenían derecho a participar de la vida política, podían votar directamente y así aparece lo que es la democracia directa, ¿no es cierto? Aristóteles también está a favor de este sistema, a favor de la democracia y condena la oligarquía. Luego vemos que en Roma, en la época de la República, también se da la democracia en su máxima expresión, sobre todo porque había tres instituciones que aparecieron ahí, que son los magistrados, los comicios y el Senado como su máxima autoridad. Posteriormente, en el Renacimiento, se toma un nuevo modelo de gobierno que es basado en tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no es cierto? Aquí aparece también otra forma de gobiernos más democráticos. Y por último, en la Revolución Francesa se deja sentado el nueva forma de gobierno, que es la Asamblea Popular, y surge así la democracia representativa, que no es más que las personas elegidas por el pueblo para que nos representen en las instituciones públicas. Eso ha sido el tema del día de hoy, mis estimados estudiantes. Muchísimas gracias. Esperamos volvernos a ver pronto con otro tema de educación para la ciudadanía de primero bachillerato.